Bienvenido a Neuron Energy Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria energética. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y sobre todo uno de los grandes motores que transformarán el destino del país. ¡Arrancamos! Este podcast está patrocinado por Círculo de Proveedores. Evalúa y certifica proveedores, creando un ecosistema de sinergias que generan confianza. Bienvenidos a otro episodio más de Neuron Energy Talks. A continuación tendremos una entrevista muy interesante con Ana Laura Ludlow, quien es vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Sustentabilidad de ENGIE México. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Antonio, muchísimas gracias. Un placer estar contigo en este espacio. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio, estimada Ana. Y pues si quieres vamos entrando en materia. Cuéntanos, ¿cuáles son los retos más grandes en la industria del gas natural actualmente? Pues mira, Antonio, creo que serían dos. En particular, el primero consiste en poder promover una cultura más a favor del gas natural. Creo que todavía nos hace mucha falta entender cuáles son los beneficios y el rol que juega el gas natural dentro de nuestra matriz energética. Son pocos todavía los estados y ciudades que cuentan con el suministro de gas natural, entonces promover esa cultura y que la gente conozca las bondades del servicio de gas natural es súper importante, pero también promover los temas de competitividad para el sector comercial e industrial y cómo se vuelve una herramienta para poder apoyar en el proceso de descarbonización y en el cumplimiento de los objetivos que tenemos medioambientales como país. Entonces, creo que ese sería el primer reto, tratar de construir esa cultura a favor del gas natural, independientemente de que ya llevamos muchos años trabajando con el servicio del gas. Hay zonas donde ya existe pues hace más de 50 años. Es, digamos, nuevo en términos de que la gente lo conozca y sepa de sus beneficios. Y por el otro lado, para poder hacer llegar este beneficio a más personas, se requiere la construcción de infraestructura. Y no solamente infraestructura de transporte, que normalmente son los gasoductos de los cuales escuchamos de manera más frecuente por las inversiones que implica y el trabajo que eso requiere, sino también el poder llegar a los usuarios finales con las redes de distribución, que al final son las que llegan hasta la puerta de cada casa, de cada industria, de cada comercio, y que permiten que realmente los beneficios lleguen a los usuarios finales. Y hay algo que pocas veces se platica, que son también los beneficios del gas natural en términos del transporte, pero que es muy relevante cuando estamos buscando descarbonizar nuestra situación medioambiental en México. Entonces, el gas natural vehicular tiene también muchos beneficios en términos medioambientales y es algo que todavía no hemos platicado de todos los beneficios que esto conlleva. Entonces, creo que esos serían los retos que veo principalmente. Qué interesante, Ana. Ahorita, pues, más adelante vamos pues desarrollando toda esta parte de los beneficios que es el gas natural. Pero cuéntanos también cuál es el potencial del gas natural en México, es decir, qué usos puede tener justamente en la parte industrial o en la parte de hogares. Cuéntanos un poquito más acerca del gas natural, por favor. Claro, pues mira, es un combustible fósil, pero que sin embargo es el más amigable con el medio ambiente. Entonces, lo que lo diferencia es su composición química, es nada más un carbono y 4 hidrógenos, lo cual lo hace realmente con condiciones muy específicas. Primero, más ligero que el aire, entonces eso al momento de estarlo utilizando te da más seguridad porque es muy difícil alcanzar la concentración necesaria para que pueda representar un riesgo de alguna inflación o alguna explosión, pero también te da el beneficio de que es más amigable con el medio ambiente, es el que menos emisiones genera a la hora de utilizarse como combustible. Entonces, por eso se le conoce como el combustible de la transición energética. Y se puede utilizar en las casas para todo lo que normalmente nosotros usamos, para la cocina, la secadora, calentar el agua, pero también se utiliza en los comercios y en las industrias. Y yo creo que ahí es donde ha tenido mayor desarrollo justamente por los beneficios que conlleva, principalmente por la parte económica, porque puede ser a veces entre 45 y 60% más barato que otros combustibles fósiles y permite que se puedan disminuir las emisiones al reemplazar a otros combustibles. Pero también permite que se tenga esa competitividad que requerimos hoy día porque estamos trabajando en un país donde tenemos muchísimos tratados de libre comercio firmados
y que nos implica tener que estar a la vanguardia para poder competir con otras empresas que están también dentro de los mismos ramos. Hay que recordar que México es un país pues de manufactura principalmente, entonces para poder exportar nuestros productos y que sean competitivos tienen que tener una energía que sea limpia, que sea asequible y que permita que se alcance esa competitividad. Y el gas natural te permite esas dos cosas. Sin embargo, aún teniendo todos esos beneficios, ha tenido un desarrollo bastante lento, diría yo. Hoy en el país nada más un 7% de la población tiene acceso al gas natural. Por eso te comentaba que son pocas las ciudades y son pocos los estados que pueden gozar de estos beneficios. Y es un trabajo que tenemos que hacer hacia adelante, de poder dar a conocer por qué es relevante el que se pueda desarrollar esta infraestructura de gas natural y cuáles son los beneficios que conlleva. Todavía tenemos muchísimas personas a nivel residencial utilizando combustibles como la leña, lo cual también implica riesgos importantes para la salud y para las familias. Entonces, hacer esta transición al gas natural creo que va a ser muy importante. Y en el sector industrial y comercial, pues permite, además de los beneficios económicos y de seguridad, también reducir los costos de operación y mantenimiento. Al ser un combustible limpio, no genera partículas sólidas a la hora de estar combustionándose y eso reduce también los costos de operación y mantenimiento para las empresas. Y evidentemente te permite cumplir con los objetivos que hay de descarbonización. Cada vez son más los clientes que nos están pidiendo justamente utilizar el gas natural para poder reducir sus emisiones y cumplir así con sus objetivos de sustentabilidad. Y yendo todavía un paso más allá, hay una transición al biometano, que es un gas natural, pero que viene producto de residuos agrícolas, ganaderos, urbanos y que se puede reutilizar, lo que es el famoso waste to energy o de los residuos a la energía y que permite todavía descarbonizar aún más los procesos en el sector industrial. Interesante, Ana, todo esto que nos estás comentando. Y justamente también me gustaría preguntarte el por qué es que no se tiene como una cultura permeada sobre lo que es el gas natural. Es decir, ¿han habido sucesos o qué es lo que falta para que pues podamos divulgar los beneficios del gas natural? Pues yo creo que ha faltado todavía ese trabajo en conjunto entre las distintas empresas que estamos en el sector para empujar el tema. Se han hecho algunos esfuerzos, pero realmente creo que han sido de forma aislada. Entonces, el poder trabajar de manera conjunta entre todo el sector y el gobierno va a ser súper relevante para poder realmente transmitir esta cultura de gas natural. Creo que también, o sea, nos ha faltado hablar de estos beneficios en los distintos espacios que podamos tener para que la gente conozca. Al final es digamos, la limitante es el desarrollo de la infraestructura. Entonces, igual que cuando se instala el agua potable o una red eléctrica, hay que hacer trabajos y esos trabajos llevan un plazo, normalmente de que tú empiezas a abrir una zanja para poder hacer la introducción de las tuberías que llevan el suministro del gas natural a que concluya el proceso pueden ser unas 72 horas. Entonces yo creo que esto también ha hecho que sea muy lento el desarrollo. Tenemos que hablar mucho más de los beneficios que conlleva para que las personas sepan que al momento de que hay un desarrollo de infraestructura de esta índole cercano a sus casas o cercano a un parque industrial, sí hay algunas molestias asociadas, porque obviamente hay polvo, hay ruido, hay trabajo que se tienen que realizar, obviamente todo acorde con las normas que tenemos que respetar, pero después de esas molestias ya queda una infraestructura que además brinda plusvalía para las zonas donde se encuentra y que ya es, digamos, un beneficio para el futuro. Entonces creo que lo que nos ha faltado es justamente hacer esta promoción para que la gente conozca más, para que no tenga temor cuando vea que se está instalando una infraestructura subterránea, porque a veces eso es lo que se genera, ¿no? Incertidumbre de no saber cómo es el proceso, cuál es la implicación que tiene y sobre todo darles tranquilidad en términos de la seguridad que implica para las colonias y para las ciudades donde está instalado. Interesante, Ana. Y justamente retomando el punto que tocabas hace rato de que, pues bueno, el gas natural nos permite tener un acceso pues asequible y pues también tener competitividad para las empresas y pues como bien mencionaste, las empresas manufactureras. Cuéntanos justamente el potencial en las industrias, cómo justamente nos ayuda al tema de costos, pero también al tema de descarbonización, es decir, como todo en uno.
Cuéntanos un poquito más acerca de esto, por favor, Ana. Claro que sí. Pues mira, hay, digamos, como distintos beneficios, ¿no? Está la parte de seguridad, porque al final de cuentas tú ya no tienes que tener un combustible almacenado dentro de tu empresa. Entonces eso también te libera espacios que a lo mejor hoy día los tienes utilizados para almacenar esos combustibles. Entonces desde la parte de seguridad, pues tiene ese primer beneficio. Obviamente todas las empresas que estamos dentro del sector del gas natural estamos obligados a mantener una atención 24/7 en caso de que tú tengas alguna inquietud, alguna duda, alguna percepción de olor a gas. Esto también es importante mencionarlo porque muchas veces se piensa que el gas natural no tiene olor y es así de forma natural como se extrae el pozo, pero antes de que llegue a las ciudades, en cada uno de los puntos donde se recibe para el acceso a las ciudades, que son los famosos city gates, ahí se odoriza. Entonces tiene el mismo olor digamos, del mercaptano que se utiliza, que es muy parecido al huevo podrido y que te permite identificarlo en caso de que hubiera alguna pérdida. Entonces, eso también te brinda condiciones importantes de seguridad. Obviamente, en todas las empresas, cuando se realiza la conexión de un nuevo cliente, se les explica cómo funciona el servicio, se les entrega, digamos, un manual de usuario para que sepan los beneficios que tiene el servicio, pero también a quién acudir en caso de que exista alguna duda. Entonces, esa es por la parte de seguridad. En términos económicos, como te comentaba, dependiendo qué tipo de combustible utilice hoy día la industria, sea combustóleo, sea diésel, es, digamos, la reducción de las emisiones y también el beneficio económico, ¿no? Entonces, más o menos está, dependiendo del combustible, entre un 45 y un 60% más económico. Lo único que se requiere es hacer una instalación interna, es decir, construir una tubería específica de acuerdo a la norma que permita recibir el gas natural desde donde se deja instalado en el límite del predio hasta los aparatos que consumen gas natural. Se puede utilizar prácticamente para todos los procesos industriales. Entonces, hoy día, desde la generación eléctrica, todo lo que es el secado, el funcionamiento de hornos, calderas, todos los procesos industriales pueden ser susceptibles a utilizar el gas natural. También se utiliza en algunos procesos industriales como materia prima. Entonces, es realmente muy digamos, útil para los distintos procesos industriales. Y como te comentaba, pues con el beneficio de reducir también los costos de operación y mantenimiento. Y finalmente, pues tiene ese beneficio medioambiental, que más o menos al utilizar el gas natural, dependiendo tu combustible sustituto, puedes estar con una reducción importante de cerca de 25 o 30% de las emisiones que tienes actualmente. Entonces eso genera también beneficios medioambientales y permite complementar el uso de la energía renovable que tengan algunas empresas para alcanzar sus objetivos de sustentabilidad. Cuando tú migras de un gas natural a un biometano, que es prácticamente lo mismo, pero que viene de un proceso de trabajo de residuos para convertirlo en un biogás y finalmente inyectar el metano a las redes de gas natural, se pueden reducir incluso hasta un 95% de las emisiones de carbono. Entonces, prácticamente se alcanzaría una carbono neutralidad para aquellas empresas que están buscando alcanzar este tipo de objetivos. Muy interesante, Ana. Y justamente también sobre esta misma línea, pues vemos el fenómeno del nearshoring, pues aquí en México, y justamente igual, pues va relacionado con la competitividad, porque pues bueno, estamos siendo, digamos, un sustituto en la cadena de suministro con un país asiático, y pues cuéntanos justamente cómo el gas natural nos puede ayudar a esta parte de que las nuevas empresas están llegando pues a México y pues buscan nuevas fuentes de energía y pues sobre todo eh, que no tengan tantas emisiones. Sí, claro. Mira, a partir de los análisis que se han hecho dentro de la Asociación Mexicana de Gas Natural, se ha identificado que aquellas ciudades y estados donde existe el suministro de gas natural, se puede hasta duplicar el Producto Interno Bruto al recibir todas esas empresas que están llegando por el nearshoring y que se están instalando para producir en México con combustibles y con energéticos que sean competitivos. Hoy día en México estamos teniendo el beneficio de gozar de los mejores precios de gas natural a nivel mundial. Además de la producción doméstica que nosotros tenemos, recibimos de Estados Unidos uno de los gases más baratos a nivel mundial. Entonces, esto permite una gran competitividad para todas las empresas que están buscando instalarse cerca de, obviamente, el principal consumidor a nivel global.
y también nos permite el poder tener certeza y confiabilidad en el suministro eléctrico. ¿Por qué? Hoy día alrededor entre el 60 y 70% de la generación eléctrica en México es con gas natural. Entonces es un excelente complemento de lo que son las energías renovables, porque te permite tener esa confiabilidad que requiere el sistema para trabajar 24/7. Entonces eso aunado a los precios del combustible lo vuelve una ventaja competitiva muy importante para cuando las empresas están buscando dónde instalarse. Y de ahí la relevancia de que en los estados donde a lo mejor hoy día no se tiene acceso a este tipo de combustibles, se puede empezar a desarrollar la infraestructura. Ese es el caso del sureste. Hoy día todo lo que es el norte lleva ya muchos años trabajando con el gas natural. El Bajío ha tenido una detonación importante de todo lo que es el crecimiento industrial gracias a la presencia del gas natural, pero hay zonas como el sureste que todavía se han quedado rezagadas. Entonces, la intención de los proyectos que hoy día se están desarrollando a nivel nacional como política energética es poder abastecer de molécula de gas natural competitiva al sureste para que también se pueda volver un polo de atracción de esas inversiones industriales que están llegando con el nearshoring. Entonces, de ahí la relevancia que tiene el poder contar con el suministro de gas natural. Qué importante, pues, toda esta información que nos comentas, Ana, porque justamente, pues, tenemos el otro fenómeno que es, aparte de, pues, bueno, las nuevas empresas que van a llegar a México, sobre la creciente demanda de energía que tenemos en México. ¿Cómo el gas natural nos puede ayudar para hacer frente a esta demanda? Pues juega un rol súper importante porque hoy día tenemos una radiación muy interesante en México, tenemos zonas con muy buen nivel de viento, pero finalmente siguen siendo tecnologías intermitentes, entonces necesitan estar acompañadas de una energía que permita que el sistema pueda tener la confiabilidad que requiere. Entonces, de ahí la necesidad de poder llevar, por ejemplo, el suministro al sureste. CFE está hoy día construyendo plantas de generación eléctrica a gas natural en Yucatán, por ejemplo, para abastecer toda esa zona de energía eléctrica. Y la intención es hacerlo con gas natural para desplazar otros combustibles fósiles que se estaban utilizando en el pasado y también aportar a la descarbonización que tenemos como país. Recordar que en la COP27 volvimos a refrendar los esfuerzos que va a realizar México en términos del cambio climático e incrementamos el porcentaje de reducción de emisiones que estamos buscando alcanzar como país para el 2030. Entonces, el gas natural va a jugar un rol prioritario en apoyar que también toda la parte de la generación eléctrica pueda tener una descarbonización. Y eso es haciendo llegar el gas natural a las zonas donde más se requiere de esta energía. Entonces, el sureste y otros proyectos que tiene CFE van a ser prioritarios el uso del gas natural y contar con esta molécula para poder hacer esa transición y cubrir la demanda eléctrica que van a requerir cada vez más. Justo lo que platicábamos en relación a la importancia que tiene el gas natural es que va a permitir que se genere esa competitividad en las zonas donde se requiere que se instalen nuevas empresas y también va a ser un factor determinante en todo lo que es el cubrir la demanda de la generación eléctrica que van a requerir. Entonces, la generación a gas natural no nada más brinda el beneficio de tener una energía competitiva por los costos que ya habíamos hablado en términos del combustible, sino también el poder reducir las emisiones a las que estamos comprometidos como país. Entonces, tiene ese doble beneficio. Qué interesante, Ana. Y cuéntanos, ya hablando del Net Zero, cuéntanos cómo se calcula, qué es y cómo las empresas pueden medirlo y tener un control sobre esta meta. Claro, mira, te platico, normalmente son tres los alcances que se les llama, donde se evalúa o se mide esa línea base para poder determinar tus objetivos en términos de descarbonización. La primera, pues, son las emisiones directas de tu proceso industrial, y la segunda son las emisiones indirectas, y las terceras es la de toda tu cadena de valor, considerando tus proveedores y el uso que dan a tus productos los clientes. Entonces, finalmente lo que se hace es tomar una línea base que se conoce. Tú defines en qué momento vas a empezar a hacer esa medición de tus emisiones. Hay personas empresas consultoras, digamos, que pueden apoyar en este tipo de procesos, pero también cuando hay una área interna de medio ambiente o de sustentabilidad, puede ser un trabajo también que se realice de forma interna. Entonces, prácticamente lo que se hace es revisar, digamos, todo lo que es tu proceso industrial, qué tipo de energía estás utilizando y cuántas emisiones se generan a la atmósfera.
Eso define como una línea base y a partir de ahí tú puedes plantear tus objetivos de descarbonización hacia el futuro. Entonces, dependiendo cómo estés viendo tú ese progreso, digamos, en los siguientes años, es como vas construyendo tu mapa de ruta. Y ahí puedes empezar a trabajar desde proyectos de eficiencia energética, donde puedes estar tú haciendo una optimización de lo que hoy utilizas en energía. Normalmente este tipo de procesos te puede beneficiar entre un 10 y un 15% de reducción de emisiones y después puedes ir avanzando en otros temas como el contar con energía renovable para tu suministro eléctrico, el hacer el reemplazo de otros combustibles por gas natural para que esto pueda beneficiar en el número de emisiones que tienes. Incluso ir hasta el nivel de utilizar vehículos híbridos o eléctricos en lugar de los de combustión que normalmente utilizamos, o un punto intermedio como el utilizar gas natural en los vehículos de las flotillas. Entonces es, digamos, un proceso muy amplio que requiere también definir cuáles van a ser los compromisos a los que tú vas a estar comprometiéndote como empresa y qué es lo que tú puedes alcanzar de acuerdo a lo que también hay disponible para tu empresa y tu sector en particular. Excelente, Ana, muchas gracias. Y cuéntanos también justamente el papel del gas natural en esta parte del Net Zero. Es decir, pues bueno, como tú bien dices, no tenemos una cultura permeada sobre lo que es el gas natural. Algunos pueden pensar, pues, cómo un gas puede tener menos emisiones. Pues cuéntanos un poquito acerca de cómo es esta parte del gas con el Net Zero, por favor. Sí, claro que sí. Pues finalmente el beneficio del gas a nivel medioambiental viene desde su composición química. Al ser la molécula, digamos, del combustible fósil más simple, lo que genera es que al momento de combustionarse reduce el número de emisiones que tú estás emitiendo a la atmósfera. Entonces eso te genera un beneficio al momento de estar reemplazando otros combustibles que pueden ser más contaminantes para el medio ambiente. Y complementa el uso de generación renovable para que tú puedas tener esa sustitución en términos de la necesidad térmica. Y también en algunos casos para la generación eléctrica. Entonces, eso te permite reducir la cantidad de emisiones que tú tienes. Tienes que partir de una línea base, como platicábamos, entonces tienes que tomar un año como, digamos, definición de lo que tú estás sentando como referencia y a partir de ahí empezar a medir esa reducción de emisiones que vas a tener cuando se da la sustitución de los combustibles y que va acompañado este proceso de conversión al gas natural. Perfecto, Ana, muchas gracias. Y pues cuéntanos también ya acerca pues de Engie, cuéntanos qué planes traen, planes de inversión, de proyectos. Cuéntanos un poquito qué es lo que están haciendo aquí en México, por favor, Ana. Claro que sí, pues nuestra intención es seguir apoyando la estrategia energética del país, entonces acompañando las necesidades que se van dando en términos de energía. Hoy día una de las prioridades que ha indicado el gobierno es el desarrollo del gas natural en la zona del sureste. Entonces el año pasado, en noviembre, firmamos un convenio con la Comisión Federal de Electricidad para poder trabajar en desarrollar un proyecto para llevar más gas natural a la península, principalmente a los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán. Y la intención con ello es poder acompañar el suministro de gas natural de las dos plantas que va a estar desarrollando CFE en Mérida y en Valladolid. Entonces es, digamos, una de las prioridades que tenemos hoy día. Todavía seguimos en este proceso de definición del proyecto y de las condiciones que va a tener tanto técnicas como financieras y comerciales. Y también estamos buscando apoyar en este reto de la descarbonización a nuestros clientes y también dentro de nuestro propio proceso. Entonces estamos buscando desarrollar los temas de gases verdes. Estamos impulsando de manera específica el que se pueda desarrollar ya la inyección del biometano en las redes existentes de gas natural. Es un proceso que ya se desarrolla en otros países pues prácticamente de forma ya muy cotidiana después de toda la situación geopolítica que se vivió principalmente en Europa el año pasado con la situación del suministro de gas natural, ha impulsado de manera muy fuerte el desarrollo de este tipo de mercados, tanto biometano
como el hidrógeno verde, y la intención es que podamos empezar también a hacer esta transición en México, y de ahí la voluntad de desarrollar estos proyectos pilotos para poder hacer el famoso blending o la mezcla entre el gas natural y el biometano, pues esperemos que ya para finales de este año, principios del siguiente, y poder ayudar todavía un paso más en la descarbonización de nuestros clientes. Qué interesante, Ana. Y justamente en los clientes, pues bueno, ¿en qué industrias pues tienen mayor presencia y justamente cómo es que les ayudan para este tema de descarbonización? Pues mira, yo creo que mientras más sea intensivo el uso de energía en una industria, mucho mayor, ¿no?, los beneficios que se pueden ver del uso del gas natural, tanto en términos económicos como en términos de reducción de emisiones e incluso en la parte de eficiencia de los procesos. Hoy día tenemos una variedad bastante importante de sectores a los que atendemos. Hoy día tenemos alrededor de 2,000 clientes industriales que van desde los procesos mucho más intensos como la parte de producción de acero, generación eléctrica, la parte de producción de vidrio y de cerámica, que son industrias muy intensivas en términos del uso de energía, pero también evidentemente todo lo que es el sector automotriz, de bebidas y alimentos, de servicios. Entonces realmente es tan, digamos, benéfico el uso del gas natural y se puede utilizar en todos los sectores, que es muy diversa la cantidad de clientes que tenemos hoy día. Pero finalmente puede apoyar en estos procesos tanto de eficiencia como de descarbonización y en términos de competitividad prácticamente en cualquier sector industrial. Interesante, Ana, justamente pues este tipo de aplicaciones en donde pues otros tipos de energías pues no pueden tener un abasto suficiente para llegar a lo mejor a cierto grado de temperatura y pues bueno, con todos estos beneficios que estamos mencionando acerca del gas natural. Y pues bueno, Ana, me gustaría preguntarte si tienes algún comentario, alguna reflexión o algunos beneficios puntuales que no hayamos tocado que quisieras traer sobre la mesa sobre el gas natural. Pues agradecerte, Antonio, por el espacio, porque creo que es súper relevante que podamos seguir platicando sobre el tema. Eso va a permitir también que se conozcan los beneficios, que la gente esté más interesada en lo que es el gas natural y que también eso nos facilite el poder realizar la introducción de nueva infraestructura que permite que llegue cada vez a más mexicanos. Creo que tenemos una oportunidad muy valiosa en términos de seguridad energética y de competitividad con el servicio de gas natural, también en términos medioambientales, pero necesitamos continuar hablando del tema, avisando los beneficios que conlleva, para que la gente cada vez esté más entusiasmada en que se pueda hacer este desarrollo de infraestructura en las distintas áreas. Entonces, agradecerte nuevamente el espacio. Creo que hemos tocado todos los puntos más relevantes en términos de los beneficios del gas natural. Gracias, Ana, por compartir este espacio con el auditorio. Y pues igual una invitación para que se acerquen con Ana, con el equipo de Engie. Y pues bueno, nuevamente muchísimas gracias por compartir este espacio, Ana. Gracias a ti, Antonio. Muchísimas gracias a Neuron Business Group. Y bueno, estamos a sus órdenes para poder platicar cuando ustedes gusten sobre estos temas. Gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks. Sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz, minero, energético, tecnología y petróleo. También te invitamos a seguirnos en nuestra página neuronbusinessgroup.com, nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter, donde recibirás información de primera mano sobre nuestras entrevistas y eventos exclusivos de la comunidad de Neuron Business Media.